Del día de hoy. Eh, Me disculpan ahí por la tardanza, que justamente se me cruzaron un par de temas de trabajo, pero aquí estamos ya. Justo en la clase pasada, pues comenzábamos hablando del impuesto sobre la renta. Comenzábamos a ver un poco em, acerca de en qué consistía el impuesto sobre la renta y algunas cosas que tenían en común con el IVA, ¿verdad? Que fue algo que estuvimos viendo hace algunas semanas. Y pues principalmente veíamos que en el tema de cómo está estructurado el impuesto y las bases imponibles, pues son un poco diferentes. Para el caso del IVA, hablábamos que era un precio, la base imponible, y que ser en común para todo, ¿verdad? Ahí no importa la capacidad contributiva, sino que la base pues la marca el precio que se le está dando a un determinado bien o servicio. Por el contrario, pues el impuesto sobre la renta sí es un impuesto que está bastante asociado a la clase económica y básicamente pues a medida que se va ganando más, así se tiene que ir tributando este impuesto. Veíamos un poco los conceptos de los diferentes tipos de rentas que existen, que yo para renta me gustaría sintetizarlo que solo hay dos: las grabadas que sí pagan impuestos y las excluidas y las no grabadas que son las que no pagan impuestos por una disposición legal. Y veíamos pues diferentes ejemplos de esos tipos de rentas, que esto lo pueden encontrar en los primeros cuatro artículos de la ley de impuestos sobre la renta, el 2 que nos habla de todo lo que está grabado, el 3 que nos habla de las rentas excluidas y el 4 que nos habla de las rentas no grabadas. Luego también veíamos un poco acerca del principio de territorialidad, que es bien parecido a la parte de IVA. Si se recuerdan, en IVA, cada vez que veíamos un hecho generador, prestación de servicios, venta de bienes muebles corporales, pues siempre teníamos un apartado donde se hablaba de la territorialidad y veníamos a parar pues a conclusiones donde si la renta se genera por bienes que están situados en El Salvador o de actividades que sean prestadas o utilizadas en el país, pues tienen que tributar el impuesto sobre la renta. Y justamente ahí es donde veíamos algo bastante curioso, que incluso para los no domiciliados, personas que no están físicamente en El Salvador, pero que las actividades que realizan si tienen una incidencia en nuestro país, pues también estarían bajo el alcance de esta ley de impuestos sobre la renta, porque tendrían que ser sometidos a un régimen de retenciones, em, donde principalmente pues vamos a ver una retención general del 20%, pero también existen retenciones a tasas diferenciadas que las vamos a ver más adelante. Em, en IVA, si se recuerdan, pues las tasas aplicables era una sola, el 3% para todos, independientemente de si el que está comprando el bien o el servicio pues es una persona natural o jurídica. Ahí no había una diferencia, pero en términos de impuestos sobre la renta sí tributan diferente las personas naturales y las personas jurídicas. La tributación para las personas jurídicas hasta cierto punto es un poco más directo porque son tasas específicas que vamos a aplicar a la base imponible, que puede ser el 25 o el 30%, dependiendo del nivel de ingresos. Pero por otro lado, las personas naturales pues tributan con base a unas tablas que van
por rangos. La liquidación del impuesto aquí importante es de forma anual, pero también tenemos unos requisitos de hacer anticipos, que aquí todo depende si somos personas naturales o jurídicas, la forma en cómo se realiza ese anticipo. Si ustedes ya están trabajando, pues habrán notado de que si la empresa que les ofreció un trabajo les dijo, ustedes van a ganar $600, por ejemplo, al final del día no les pagan $600 porque les hacen diferentes retenciones, tanto de IS, AFP, como del impuesto sobre la renta, que todo va a depender del nivel de los ingresos, así va a ser la retención, que de hecho en esta clase vamos a tocar justamente ese tema, las retenciones de impuestos sobre la renta para las personas naturales que tienen relación de dependencia laboral. Eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Y también, pues en la clase pasada veíamos un poco cómo se calculaba esa base imponible, que ahorita vamos solo dando algunas pinceladas, pero posteriormente lo vamos a ir viendo un poco más a detalle. Pero en síntesis, podríamos decir de que la base imponible para el impuesto sobre la renta es justamente la diferencia entre los ingresos grabados menos todos aquellos costos y gastos que son necesarios para la conservación de la fuente o para la producción de la renta, así como algunas otras deducciones que la ley no, nos permite, que justamente ahí veíamos esos tres tipos de deducciones: reserva legal, cuentas incobrables y erogaciones con fines sociales, donde pues básicamente eh, en algunos casos, como la reserva legal, no hay una salida de efectivo. El efectivo se queda dentro de la sociedad y básicamente pues es un fondo que se tiene para emergencias. En el caso que la sociedad quiebre, pues tiene ese fondo de emergencia que puede servir para hacer frente a las diferentes obligaciones que pueda tener, ya sea con sus empleados, con proveedores. Entonces, no es un efectivo, sino que es un monto que lo tenemos ahí como fondo de emergencia, podríamos decirle, pero que para propósitos tributarios nos permite descontarlo de la base imponible. También las cuentas incobrables, que ahí tienen que cumplirse pues ciertas condiciones. Y las erogaciones con fines sociales, que son gastos que nosotros hacemos que no están relacionados con el giro del negocio, sino que lo hacemos por un fin social, ya sea que estemos dando fondos a una ONG o que nosotros mismos estemos llevando a cabo alguna obra que sea de beneficio público, ¿verdad? Que les ponía el ejemplo de una calle que la vamos a utilizar nosotros, pero también la comunidad que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, principalmente, pues esas eran las generalidades que veíamos en la clase pasada acerca del impuesto sobre la renta. Ahora, como les decía, nos vamos a enfocar un poco en la parte de retenciones, que, que aquí hay que tener cuidado eh, con estos momentos, porque a veces nos confundimos con las tablas, porque hay tablas para retenciones mensuales, hay tabla para la liquidación del impuesto sobre la renta. Entonces, quizá la premisa aquí sería que existen dos momentos. Durante todo el año, entre enero y diciembre, eh, estamos sujetos a un régimen de retención. Y
Terminado el año, en los primeros 4 meses del siguiente ejercicio, pues tenemos que liquidar el impuesto. Cuando decimos liquidar el impuesto es que ya vamos a hacer el consolidado de lo que tuvimos de ingresos, lo que tuvimos de gastos, las deducciones que nos permite la ley y llegar pues a esa base imponible que nos va a permitir determinar cuánto es el impuesto que tenemos que pagar. Pero ese monto no significa que lo vamos a pagar porque ya hemos anticipado buena parte de ese monto. Entonces, al momento de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, tomamos ese impuesto determinado, le restamos lo retenido y pues puede existir un diferencial, ya sea a favor o en contra, es decir, que nos toque a nosotros pagar adicionalmente o que nos devuelva. Entonces, vamos a ver o nos vamos a enfocar en esta pregunta de cómo funcionan las retenciones. Y aquí nos vamos a enfocar primero en las personas naturales. Vamos a ir viendo que funcionan diferentes las formas de efectuar las retenciones. Y específicamente para las personas naturales podemos tener dos casos principalmente. El primero, que son servicios sin dependencia laboral. Ustedes em, ejercen una profesión de forma independiente, que eso usualmente se da para los abogados, para los contadores, que ellos comienzan a ofrecer sus servicios a diferentes clientes. No están casados, digamos, con un cliente en específico, sino de que ellos tienen su cartera de clientes y ellos de forma liberal arman su horario y en la forma en cómo van a dar la prestación de servicio. Y pues muchas veces su remuneración va a ser variable, ¿verdad? Todo va a depender de los trabajos que logren obtener en un determinado periodo. Em, y por otro lado, vamos a tener personas naturales que son empleados, tienen una relación de dependencia laboral con una compañía y pues en esa compañía tienen un horario determinado, ¿verdad? Una jornada de 8 a 5, em, con diferentes prestaciones según ley, etcétera. Entonces, vamos a tener estos dos tipos de personas naturales y cada una pues tiene una forma diferente de anticipar pues estas retenciones. Por un lado, si somos servicios sin dependencia laboral, la retención es un 10%. Independientemente del monto que estén pagando, va a ser el 10%. Puede ser de que sea un servicio que estamos cobrando $10, por ejemplo. Nos tienen que retener el 10% porque no hay un umbral mínimo al cual aplicar la retención, sino que siempre la tenemos que aplicar. Ahora, si somos empleados, ahí la forma de determinar esa retención es un poco más compleja porque tenemos tablas de retención, que justamente el año pasado, a mediados de año, pues se emitió un decreto ejecutivo. Estas tablas de retención las determina el ejecutivo. No vienen de la Asamblea Legislativa, sino que vienen de parte del presidente a través de sus diferentes ministros, que en este caso pues sería el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que en conjunto pues diseñan esas tablas que serán utilizadas para determinar las retenciones. Ya vamos a ir viendo ese decreto. El año pasado fue un año atípico porque tuvimos dos diferentes tipos de tablas que estuvieron vigentes.
unas para los primeros 6 meses, las otras para los siguientes 6 meses, ¿verdad? Pero fue por este tema temporal de la fecha donde salió este decreto ejecutivo. Vamos a verlas un poco más a detalle, pero antes de entrar en esas tablas, em, hay algunos conceptos que tenemos que manejar. Por ejemplo, em, vamos a enfocarnos con estos servicios de carácter permanente. ¿Cuáles podrían ser ingresos para esas personas? Pues van a tener salarios, pueden tener diferentes bonos, comisiones, aguinaldos, pagos de vacaciones, entre otros beneficios que podrían estársele dando al empleado, ¿verdad? Todos esos van a ser ingresos. Y tenemos derecho a algunas deducciones, por ejemplo, algunos ingresos que no constituyen renta, que veíamos el tema de los viáticos que estén debidamente documentados. Solo me dan un momento, tal vez en el intermedio busquen el decreto ejecutivo número 10. Descárguenlo porque vamos a hacer a continuación un ejercicio para cálculo de retenciones. Solo denme un momento. Estoy por acá. Em, Justamente estábamos viendo cómo se va a determinar pues esa base para la retención de em, las personas con servicios de carácter permanente, ¿verdad? Entonces aquí hablábamos un poco de los diferentes tipos de ingresos que podían tener las personas y ya al hacer el cálculo, pues podríamos tomar diferentes deducciones. Primero, pues quitar algunos ingresos que no constituyen renta, como los viáticos. Y también descontamos la retención de IS, que es del 3% hasta un límite de $1,000. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que su salario mensual pues es $400. Ese salario pues le aplicamos el 3% y eso sería lo que se pagaría en concepto de IS del lado del trabajador. El patrono pues también tiene que hacer su aporte, pero ese digamos para los cálculos de retención no nos afecta. Ese ya es un gasto que va a tener el patrono, pero no nos incide en este cálculo. Lo que sí nos incide es esa retención que se le hace al empleado. En ese ejemplo que les decía de $400, pues sería una retención de $12. Pero ¿qué pasa? Si tuviéramos un salario mayor a $1,000, por ejemplo, 1,200, 1,300, em, no pagaríamos el 3% sobre eso, sino que tiene un límite, $1,000. ¿Qué quiere decir eso? Que $30, que es el 3% de $1,000, pues sería el máximo en concepto de IS que nos deberían de descontar. Similar tratamiento pues tiene la AFP. Aquí en El Salvador pues obligadamente tenemos que estar en cualquiera de las dos AFPs. AFP Confía o AFP Crecer. Pero básicamente funciona de la misma forma la retención para cualquiera de las dos. Es una retención del 7,25% y no tiene límite. Aquí sí es independiente el, el monto de ingresos que se tenga, si se tienen $5,000 o si se tienen $400 de ingreso, pues es el mismo porcentaje que se va a aplicar, que es del 7,25%. Em, para efectos de IS y AFP, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que esa también es una pregunta bastante clave, porque ustedes pueden decir,
el salario son $400, pero hay comisiones, hay bonificación, etcétera. También entran para la retención de IS y AFP. Pues la respuesta sería casi siempre sí, ¿verdad? La ley que regula la retención de IS y la de AFP tienen algo bastante en común, que engloban casi que todos los conceptos y únicamente dejan por fuera aquellas gratificaciones que sean de forma ocasional o eventual, ¿verdad? Que aquí pues he tenido muchas discusiones con varios colegas viendo qué debería de considerarse como eventual o ocasional, porque la ley realmente no lo define, no nos dice si es una prestación anual, entonces es algo ocasional. No nos dice nada de eso. La postura más conservadora pues sería que todo, independientemente de la periodicidad, si es algo que ya está fijo, de que en tal fecha se va a pagar, aunque sea de forma anual, pero que ya es recurrente, ¿verdad? Recurrente todos los años, eh, debería de someterse pues a retenciones de ICI y FP. Lo que sí podríamos dejar por fuera es algo que viene su jefe o su patrono y les dice, este mes le va a llegar un bono por el buen desempeño que han tenido. Pero realmente no se sabe si más adelante va a volverse a dar ese bono. Y en el histórico que traemos de la empresa, pues en ningún mes se había dado este bono, sino que hasta este mes, porque el dueño andaba de buen humor y nos dio esa bonificación, ¿verdad? Esa podría ser una postura bastante conservadora. Pueden existir otros criterios, ¿verdad? Pero la forma más conservadora que les podría decir es que si tiene una periodicidad, aunque sea anual, pues no se considera como ocasional y sí debería de someterse a retenciones de IS y de AFP. Y eso es muy relevante porque nos afecta el cálculo, porque el IS y el AFP nos lo vamos a descontar de- del ingreso que se haya obtenido ese mes. Entonces, si no calculamos bien el IS o el AFP, el cálculo de renta pues también iría mal. Si pudieron descargar esas tablas de retenciones, van a ver que el decreto pues tiene diferentes secciones. Primero nos va planteando unas tablas que se pueden aplicar para remuneraciones que se pagan mensualmente, quincenalmente o semanalmente. Em, Acá únicamente les estoy poniendo el literal A y B, pero también hay un C donde están remuneraciones pagadas semanalmente. ¿Qué tabla tengo que usar? Pues ahí depende de cómo me paguen los salarios. En El Salvador, pues lo más tradicional es que existan pagos quincenales o mensuales. Ahí, dependiendo de las políticas que tenga la empresa, la ley laboral, pues lo permite, que sean pagos quincenales o pagos mensuales. Entonces, si a mí me pagan mensualmente, pues me deberían de aplicar la tabla mensual. Y si me pagan quincenalmente, pues me deberían de aplicar la quincenal. En algunas industrias, más que todo en los ingenios o temas de construcción, pudiesen tener otros esquemas de pago, como de forma semanal o catorcenal, pero eso ya es un poco diferente. Pero en la práctica vamos a tener esas dos opciones, tablas mensuales o quincenales. Estas tablas van a aplicar para casi todos los meses. ¿Por qué?
porque para junio y diciembre tenemos un tratamiento diferente. Em, Tenemos que hacer recálculos. Entonces podemos decir de que de enero a mayo y de julio a noviembre vamos a aplicar pues estas tablas, y para el mes de junio vamos a tener, em, vamos a tener otras tablas. Deme un momento. Ok. Vamos a ver un poco acerca de cómo hacer estos cálculos. Y aquí le vamos a poner un ejemplo un poco más sencillo. Con estas nuevas tablas realmente hay una particularidad con el segundo tramo. Porque si se fijan, acá en el primer tramo, que va desde 1 centavo hasta $550, pues no se aplica ninguna retención. Es decir, de que si nosotros tenemos una base imponible mensual menor a $550, pues no nos tienen que descontar nada de impuestos sobre la renta. Nos van a descontar IS y nos van a descontar AFP, pero renta no nos estarían quitando. Si estamos en el tramo 2, que va de 550 con 1 centavo a 895, pues existe esta fórmula de cálculo que justamente fue de lo que se ajustó el año pasado con estas nuevas tablas. El tramo 1 y 2 sufrieron cambios. El tramo 1 pues se amplió, llegó hasta 550 sin retención, y el tramo 2 pues también inició desde un monto un poco más alto, que son los 550 con 1 centavo. Pero para el diseño de esta tabla hay algunas consideraciones que no se tomaron en cuenta, que las vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver un ejemplo con este empleado que tiene un sueldo de $1,200, que es pagadero mensualmente. Nos dice cuál sería la retención de impuestos sobre la renta que se le debería de aplicar en el mes de mayo. Aquí, primero, pues tendríamos que determinar cuál es la retención de IS. Y aquí, como el salario son 1,200, pues tenemos que considerar el límite de $1,000, y por lo tanto de IS para esta persona en este mes debería de ser $30. Ahora, en cuanto a AFP, pues ahí no hay límite, entonces se toma el salario completo, que serían los 1,200 por el 7,25%, llegamos a $87. Ahora, para determinar la base de impuestos sobre la renta, pues hacemos esa resta, los 1,200 menos IS, que son $30, menos AFP, que serían 87, y llegamos a 1,083, que justamente estos 1,083 pues están en el tercer tramo. Si se fijan, estaría entre los 895 y los 1,038. Entonces tenemos que seguir esta fórmula de cálculo. ¿Qué nos dice la fórmula? Pues que tomemos los 1,083 y le restemos 895,24, porque nos dice que sobre el exceso de 895. Entonces tenemos esa primera resta, y el resultado pues lo vamos a multiplicar por el 20% que nos da la tabla, y le vamos a sumar una cuota fija de $60. Entonces aquí estamos traduciendo la fórmula de cálculo que nos da la tabla. Aquí no, digamos, tenemos esa ventaja que ya está dada la fórmula, y únicamente toca ir viendo exactamente qué es lo que tenemos que meter a la fórmula y cuál de los tramos es el que tenemos que utilizar. Wilson, adelante. Lick, yo tengo una duda. ¿El tramo lo elegimos de acuerdo a los 1,200 o lo tendríamos que elegir ya después de sacar IJO y AFP?
sería justo después de descontarle IS y AFP. Aquí, por ejemplo, ya serían los 1083. Tendríamos que ir a colocar en la tabla. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ahí que justamente esa pregunta de Wilson es la clave, ¿verdad? ¿Cuál es el monto que tenemos que utilizar? Porque más cuando son salarios que están bastante cerca a los umbrales, ¿verdad? Que están cerca de los 8.95 y que sin los descuentos, pues quedamos en el tercer tramo, pero con los descuentos quedamos en el segundo tramo. Y siempre tenemos que utilizar ya el monto con los descuentos. Ahí ya desarrollamos la fórmula y para este caso pues nos da 97.55. Ya si quisiéramos ver cuánto le tenemos que dar en líquido a este empleado, pues tomaríamos los 1.200 que es el salario, le restamos los $30 de IS, porque también se los vamos a quitar del salario, los $87 de AFP, y todavía nos faltaría quitarle 97.55 de impuestos sobre la renta. Entonces, de un salario de 1.200, ya en líquido a la cuenta bancaria, pues le va a llegar 985.45. Em, Ahí pues podríamos decir que sí son varios los descuentos que aplican solo en descuento. Ahorita estoy haciendo el cálculo. Son 214.55, ¿verdad? Entonces, ahí les queda de tip también cuando estén aplicando algún trabajo y les ofrezcan un salario, vayan a hacer este cálculo, porque así ustedes pueden tomar una decisión de si les conviene o no, si pueden pedir un poquito más o está bien con lo que les están ofreciendo, ¿verdad? Esto también les sirve de herramienta para esa toma de decisiones. Ahora, como les mencionaba, para junio y diciembre tenemos unos recálculos, que son básicamente tablas con la misma estructura, pero los valores van cambiando, porque uno es para junio, que considera pues los primeros 6 meses del año, y el segundo que ya considera hasta diciembre, es decir, 12 meses. Tenemos este pequeño eh, ejemplo. em, lo, lo dejo aquí en pantalla y denme un momento. Voy a poner en el chat. Ese es el ejemplo que aquí vamos a ver, recálculo a junio. Y aquí está la tabla. Esta es la tabla del mes de junio. Tratemos de hacer ese ejercicio utilizando esta tabla. Solo me dan un momento en lo que ustedes hacen el ejercicio y ya regreso por acá. Denme un momento. Ok, ok, ok. Em, Listo. No sé si eh, pudieron ver un poco cómo se hacía el recálculo. Vamos a ir haciéndolo para ver si teníamos el mismo resultado. Que para mí las planillas, pues, es más fácil trabajarlas siempre en Excel, y de hecho, pues, lo más práctico es generar una fórmula de cálculo y de ahí, pues, solo lo vamos replicando, ¿verdad? Pero
aquí tenemos que este empleado tiene un sueldo de $800 pagaderos mensualmente. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Acá estamos bajo el contexto eh, que sería el recálculo junio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener hasta acá. Y acá vamos a colocar salario. Nos dice que son $800. Y nos dice que recibió un bono mensual de $300 por alcanzar una meta de equipo durante los meses de enero, marzo, abril. Entonces, aquí vamos a tener un bono que es en enero, marzo y abril. El salario es el mismo los 6 meses, lo que va variando es el tema de los bonos. Vamos a ver. Em, y nos dice que en mayo son $400 de bono. Entonces tenemos esto. Y eso nos va a ayudar también para ir viendo las fórmulas mensuales. Aquí vamos a tener salario. Vale. Ok. Aquí serían 800 más 300 son 1100 y corremos la fórmula. Entonces, en algunos meses fue 800, en otros meses fue 1100 y en otros fue 1200. ¿Qué vamos a tener aquí? Una columna que diga IS y otra columna que diga AFP. Para la columna de IS tenemos que considerar un límite, solo que sí, en este está en español. ¿Qué podríamos poner? Vemos si la columna del salario, que sería 1100, si 1100 es, si 1100 es menor a $1000, entonces que sea los 1100 por el 3%. Si no, es decir, si el salario pues, es mayor a $1000, pues de una vez que nos coloque el 30. Para este mes, pues sería 30 porque era 1100, pero por ejemplo para este mes de febrero, pues serán 800, entonces ahí solo son 24. ¿Qué tenemos para el AFP? Pues para el AFP es directamente por el 7.25%. Aquí no hay límites, no hay umbrales, entonces ahí es directo, ¿verdad? Eh, Aquí quizá la pregunta que nos tuvimos que haber hecho con respecto a los bonos es que si eran bonos ocasionales o si era algo recurrente. Aquí pues ya viendo que se lo pagaron tanto en enero como en marzo, abril, mayo, y de hecho pues hay una política de, de metas, ¿verdad? Supongamos que aquí fue de ventas, una política de bonificaciones por ventas, pues todas luces es algo recurrente, entonces sí lo tenemos que incluir dentro de IS y de AFP. Y aquí vamos a poner una columna que se llame base imponible, que eso es para la retención. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues tomamos el salario total y le vamos a descontar IS y AFP. Creo que vi que alguien levantó la mano. Adelante, Sí, Jonathan. no sé si soy yo, pero no está presentando, no está compartiendo pantalla.
Ok. ¿Los demás sí ven? Yo sí En este veo. momento Sí se vemos ve. la llamada, pero cuando vuelva a la página de Excel sí se ve Excel. Ok. Vamos a nuevamente. ¿Me confirman si todos Sí se ven? ve. Ok. Listo. Entonces, acá lo único que estábamos haciendo era tomar el salario total, quitarle IS y quitarle AFP. Entonces, eso nos da la base imponible. Lo vamos a dejar hasta mayo. Para junio lo vamos a dejar todavía en blanco, porque vamos a ver otros elementos. Em, entonces, acá pongamos ISR, que esta es la retención, ¿verdad? Aquí estamos hablando de retenciones. Em, lo que nos sale, mejor sería una fórmula de sí. ¿Qué tenemos que considerar en esa fórmula de sí? Pues tenemos que ver primero si esto es menor, que, ver la tabla. Aquí, acordémonos que estamos viendo primero la parte mensual, ¿verdad? Aquí no nos daban todos los datos, hay que construirlo primero. Pero usualmente si ya vamos a hacer el recálculo de junio, pues ya tenemos todos estos datos, ¿verdad? Pero aquí lo estamos haciendo desde cero para ir viendo un poco ese proceso. Esta es la tabla mensual, ¿verdad? Nos dice de que hasta 550 va sin retención. Entonces acá le vamos a poner que si la base imponible pues es menor a 550, pues la retención sería cero. Ahora, si esto es menor que los 895.24, pues aquí tendríamos que tomar ya una fórmula, ¿verdad? Que la fórmula nos dice que tomas la base imponible, le restas 550 en este caso, y eso va multiplicado por el 10% más una cuota fija de 17.67. Eso nos da la fórmula. Ahora vamos a ver el segundo, bueno, el tercer tramo, que igual tomamos la celda de la base imponible. Aquí vamos con otro sí. La base imponible, si esa es menor que 2038.10, ¿qué tenemos que hacer? Pues es similar a lo anterior, ¿verdad? Tomamos la base imponible, le vamos a restar 895.24 y eso lo vamos a multiplicar por el 20%. Y ahora pues ya cerramos. Aquí vamos a poner el último, que la fórmula del último tramo pues también inicia de la misma forma. ¿Qué le vamos a restar al último tramo? 2038.10. 38.10. Y esto va a ir multiplicado por el 30%. Y le vamos a sumar una cuota fija de 288.57. A la que se ha multiplicado por el 2% no se le sumaban los 60. Tienes razón, justo ahorita me estaba fijando eso. Gracias, Dulce. Eh, eh, Acá sería más 60. Tenés toda la razón. Veamos.
se nos queda algo, aquí vamos cerrando paréntesis y pues la retención es de 79. Aquí pues podemos correr la fórmula porque ya está parametrizado de esa forma. Ahora, aquí, y esto, para llegar a este ajuste, realmente sí tenemos que leer ese decreto número 10, que por aquí lo tengo descargado. Si ustedes lo pueden googlear, ponen decreto ejecutivo número 10 o nuevas tablas de retención y les va a salir este documento, que aquí fue algo bien atípico que nos incorpora este literal E, que dice deducciones no incorporadas en la tabla. Nos dice de que los valores consignados únicamente en el tramo 2 de la tabla de retención no contienen la deducción de $1,600 establecida en el artículo 29, numeral 7, que eso aplica cuando las personas naturales tienen ingresos menores a $9,100. Para el cálculo de la liquidación del impuesto, nos permite descontarnos 800 en concepto de salud y 800 en concepto de educación, que para las personas de este tramo ni siquiera tienen que estar documentadas, ¿verdad? Pero por alguna razón que todavía no entiendo, cuando diseñaron estas tablas, no les incorporaron ese efecto. Entonces, nos pide que lo hagamos de una forma manual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hay que modificar esta, la de la base imponible. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a poner otra función sí. Vamos a ocupar la función sí. Vamos a borrar la fórmula para que no nos estorbe. ¿Qué tenemos que hacer? Pues le vamos a decir de que si esto, bueno, o sea, vamos un paso más atrás. Esta deducción de los 1,600 no está incorporada en las tablas. Esta es una deducción anual. Entonces tenemos que pasarla a términos mensuales, ¿verdad? Entonces lo vamos a dividir entre 12. Nos da 133.33. Eso, como les digo, hay que ajustarlo acá, en la base imponible, lo que vamos a meter a el cálculo de las retenciones. Y aquí vamos a poner la función sí y le vamos a decir que si esto, que es el salario total, menos IS, menos AFP, menos los 133, si todo eso es menor que el final del tramo 2, que serían los 895.24. 895.24. Si esto es correcto, pues se tienen que restar todos estos valores. Vamos a dejar la L4 anclada. Vamos a dejar la L4 anclada. Y consecuentemente, si esta resta fuera mayor a los 895, ahí únicamente hacemos lo tradicional, que es el salario total menos IS menos AFP. Entonces tomamos eso y lo dejamos en base imponible. Si se fijan, nos bajó. Y si bajamos acá, nos va a bajar también. Solo nos modificó esta de 800, ¿verdad? Porque en la otra si quedaba por encima, nos da 990, entonces estaba por encima del segundo tramo, ¿verdad? Entonces ya se recalculó la retención tanto para el mes 1 como para el mes 2 y subsiguientes. Entonces,
Si fuéramos directamente por el recálculo de, de junio, pues tendríamos que tomar básicamente los valores acumulados. Em, Tenemos que sacar el acumulado está Clic, es tirando que no aquí. había bloqueado la celda para la primera parte. Ok, La L. no, pero sí está. Ah, ok, tienes razón. Tienes toda la razón. Va. Ok, entonces aquí vamos a poner acumulado is, acumulado AFP, acumulado renta también y también acumulado ingresos. Grande, esto. Ok, ¿qué tendríamos acá? Primero, pues la suma de esto. Aquí si consideramos hasta junio, vamos a tener la, perdón, aquí vamos a corregir. Acumulado IS, si estamos bien. Acumulado ingreso, vamos a tomar la de salario total, ¿verdad? Porque esos son todos los ingresos. Entonces son 6,100. Luego en AFP vamos a tener también de enero a junio. Y de renta, aquí es importante, vamos a considerar solo de enero a mayo. Y tenemos 263,77. Ahora, para el cálculo de la base imponible, vamos a tener algo similar a este sí. Vamos a tener sí. Bueno, pero antes de eso, aquí los 133 era mensual. Acá, como va a ser semestral, vamos a multiplicarlo por 6. Tendríamos 800. Entonces, vamos ahora sí con el sí. Si esto menos esto menos esto menos los 800, si eso es menor que, y vamos a buscar el segundo tramo, que para el recálculo son 5,371,44. 771,45, no, punto 44. Si eso es menor, que nos sume todo. No lo voy a anclar porque es únicamente para esta casilla que nos va a servir esto. Y si fuera mayor a eso, pues únicamente no. Esto, que el ingreso total, menos IS, menos AFP. ¿Ok? Entonces, acá llegamos pues a 4,689,75. Vamos a quitar esta fórmula porque esa no nos aplica. La vamos a hacer aquí afuera, esa fórmula. Dejamos un sí. Bueno, para este caso que era
bueno, en este caso vamos a tomar directamente lo que hemos puesto acá, 4.689.75. Entonces, para el recálculo, vamos a tomar una función psi. Y es similar, ¿verdad? Al final, la fórmula para estos temas es lo mismo, solo que vamos cambiando de valores. Aquí tendríamos que ponerle que si esto es menor a 3.300, no lleva retención, pero si esto es menor que los 5371.44, ahí tendríamos que tomar a esto, que es la base imponible, le restaríamos 3.300 según la tabla, y lo multiplicaríamos por 0.10 más la cuota fija, que son 106.20. Y luego abrimos el otro sin, mismo, si esto es menor que 12.228.60. Ajá. Ahí tomaríamos lo mismo. Esto menos, se fijan, aquí serían los 5371.44. Esto por el 20% y le vamos a sumar una cuota fija de 360. Y ya para cerrar, pues nos queda los 4.689.75 menos 12.228.60. ¿Ok? Esto por el 30% y le sumamos una cuota fija de 1.731.42. ¿Ok? Me faltó cerrar los paréntesis. Aquí ya me lo arregló el sistema. Ok, me queda de 245.18. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí comparamos. Esto es lo que nos dio el recálculo. ¿Y eso contra qué lo vamos a comparar? Pues lo vamos a comparar contra el acumulado de renta. Aquí, si se fijan, nos da 263.77. Es decir, de que en los primeros 5 meses del año, realmente yo ya pagué más impuesto del que me aparece en el recálculo. Entonces, ya para junio, pues no vamos a retener nada de renta porque ya se ha retenido en exceso. Y ustedes me pueden decir, pero entonces no hicimos bien el cálculo. El cálculo sí está bien hecho. Lo que sucede es que se ha ido teniendo diferentes ingresos todos los meses. Y por ese motivo, pues al momento de hacer el recálculo, no puede variar. Justamente para eso es el recálculo, ¿verdad? Para ir disminuyendo estos impactos. Porque hubiera pasado si en este mes le aplicábamos la mensual, probablemente que nos hubiera dado una retención de 21.14. Si se fijan, en febrero teníamos un escenario similar, nos hubiera dado 21.14, pero realmente ya se ha retenido más de lo que correspondería con estos ingresos que se han obtenido durante este primer semestre. Entonces, vamos a colocar em, ¿cómo pudo haber sido diferente? Supongamos que no se hubieran tenido bonos y que todos los meses hubiera sido $800. Entonces, 21, 24, 21, 24, 21, 24 todos los meses.
El recálculo aquí nos da 127. Y si se fijan, el acumulado acá era de 105. Entonces vamos a tomar 127 menos los 105 y nos da 21,32. Esa sería la retención para este escenario donde todos los meses es igual. Si se fijan acá, la retención no nos varió porque realmente los valores de todos los meses eran los mismos, ¿verdad? ¿Dónde es que sí tenemos impacto? Cuando tenemos bonos en diferentes meses, que aquí era en marzo, abril, teníamos en mayo 400. Ahí sí nos va a generar pues un diferencial, pero en este caso ese sería el resultado. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Lick, ¿nos puede subir esta plantilla? Es que yo lo estaba haciendo, pero en el cuaderno. Dale, yo se la subo a la plataforma para que lo Gracias. tomen. Gracias. Ahí tienen que irlo modificando, ¿verdad? Porque vamos a tener otros escenarios donde hay más ingresos, donde hay algunos ingresos que no van a considerarse para el cálculo, porque pueden ser viáticos, por ejemplo. Em, pero sí, se los voy a subir. Creo que Jonathan también levantó la mano. Gracias, Lick. Solo una consulta. Quisiera saber si usted me pudiera permitir unos minutos después de que se desconecten todos o cuando usted me indique. Ok, sí, claro. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Y si gustan, te quedas. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Yo solo una consulta rápido. No sé si al final vio mi correo. Fíjate que lo trasladé al coordinador de la carrera, pero me decían que no, porque ya fue fuera de plazo. Entonces no podríamos hacer algún ajuste. Ah, ok. A Quijano se lo trasladó. No, Licenciado Quijano. no, el coordinador de las materias de impuestos, que sería